Dentro de lo que son los tipos de ventilación mecánica, a grandes rasgos tenemos dos grupos. Por un lado, lo que es la ventilación mecánica en modo controlado, que en este tipo de ventilación todas las respiraciones van a ser iniciadas por el respirador, y tenemos dos tipos. La ventilación mecánica controlada por volumen, que dentro de las que tenemos, la más importante es volumen control, y la ventilación mecánica controlada por presión, donde la presión va a ser la variable que nosotros vamos a controlar y a dominar, y es la presión control la modalidad de elección. Dentro de lo que son las ventilaciones mecánica asistida, en este caso el respirador va a asistir a la respiración que ejerza el paciente. El paciente va a iniciar por él mismo las respiraciones y las inspiraciones, y el respirador lo que va a hacer es asistirlo para brindarle una buena ventilación. Dentro de los modos ventilatorios que tenemos, vamos a hablar de los dos principales, que van a ser los que más vamos a manejar en estos pacientes, que son por un lado el volumen control y por otro lado la presión control. El modo ventilatorio de volumen control, básicamente la variable que nosotros vamos a controlar y a dominar es el volumen, ¿sí? Nuestro objetivo con la ventilación en volumen es alcanzar un determinado volumen, valga la redundancia, con cada respiración, y va a ser nuestra variable independiente. Van a quedar dos variables libres, que son por un lado el flujo y la presión, que debe ser lo que estrictamente debemos controlar cuando estamos ventilando un paciente en volumen control, ¿sí? Dentro de los parámetros que tenemos que determinar para ventilar un paciente en volumen control son 5. Por un lado, el volumen circulante o volumen tidal, que es el volumen que yo le quiero ofrecer al paciente que estoy ventilando en cada inspiración. Este volumen debe ser calculado a partir del peso teórico y no a partir del peso real, que es un error que se suele cometer generalmente. Y lo ideal, lo que recomiendan las guías, es un volumen aproximadamente entre 4 a 8 litros kilo de peso teórico, y un promedio, y que es lo idealmente para ventilar, son 6 litros por kilo de peso teórico, ¿sí? Por otro lado, adecuar lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que es la cantidad de respiraciones que va a tener el paciente por minuto, que estas deben adecuarse en base a la gasometría. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ver qué pH maneja el paciente, y en base a eso regular la frecuencia cardíaca para mantener una gasometría aceptable y un pH aproximadamente mayor a 730 o 735. Por otro lado, está lo que es la relación inspiración-expiración o relación IE, que como bien dice el nombre, es la relación que existe entre la inspiración y la expiración. Generalmente, y lo más fisiológico, es que siempre la expiración sea un poco más prolongada que lo que es la inspiración, y sea de 3 a 4 veces más prolongada que la inspiración. En volumen control, en los pacientes ventilados, vamos a manejar una relación IE de aproximadamente 1 a 2 o 1 a 3, que es lo que resulta más fisiológico y más adaptable, lo que mejor se adapta al paciente. Por otro lado, la PIP, que es la presión al final de la expiración, que en estos pacientes es fundamental, en pacientes ventilados, porque mantiene lo que es la distensibilidad alveolar y evita el colapso con la expiración. Y por último, la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Que eso lo vamos a ir adecuando en base a la saturación del paciente y a los requerimientos que el paciente tenga. En esta foto lo que podemos observar son las curvas que vamos a ver en el monitor del respirador cuando estemos ventilando un paciente en volumen control. Por un lado pueden ver que en la primera curva es la curva de volumen, ¿sí? Tenemos un ascenso, ¿sí? Que esto sería en la fase inspiratoria, que es el volumen que yo seteo en el respirador, que va incrementándose a medida que va pasando el tiempo. Llega a un volumen máximo, que es el volumen que nosotros seteamos previamente, y posteriormente, ya en la fase expiratoria, el volumen comienza a descender hasta ser de 0, ¿sí? Esto ya en la fase expiratoria. Por otro lado tenemos la curva del flujo, ¿sí? El flujo y la presión dijimos que son las variables que van a estar dependientes del volumen, y que son dos parámetros que nosotros no vamos a poder controlar en esta modalidad ventilatoria. Fíjense que el flujo también se mantiene constante, ¿sí? Siempre asociado al volumen que yo le estoy entregando al paciente. Y por otro lado tenemos la curva de presión, que es lo que más fundamentalmente tenemos que prestar atención en los pacientes que están ventilados en esta modalidad, ¿sí?
lo que vamos a ir viendo es cómo la presión va aumentando a medida que va ingresando el volumen al pulmón del paciente. Esto va a ser una presión, un pico, ¿sí? Que literalmente se llama presión pico, que debemos mantenerla siempre más o menos en una presión por debajo de los 30 centímetros de agua. Luego hay una pequeña meseta, que es la presión plató o presión meseta, ¿sí? Donde las presiones se mantienen estables. Y por último, vemos cómo van descendiendo las presiones durante la fase expiratoria, coincidiendo con la eliminación también del volumen durante la expiración. Estas dos presiones son fundamentales en los pacientes ventilados en volumen control y deben ser estrechamente vigiladas. Por otro lado, lo que es la modalidad de presión control o presión controlada, nuestro objetivo acá es entregarle al paciente y setearle al paciente una determinada presión, ¿sí? Va a ser nuestra variable independiente, mientras que el volumen y el flujo van a quedar liberadas y van a ser variables dependientes. En esta modalidad lo importante a programar es la presión inspiratoria, que es la presión que yo quiero alcanzar en la inspiración del paciente, el tiempo inspiratorio, ¿sí? Cuánto tiempo tiene que durar hasta la inspiración, la rampa, o es el tiempo hasta alcanzar la presión que nosotros seteamos, la frecuencia respiratoria, la PIP y la FIO, que ya fueron explicadas previamente. En esta, como pueden ver, estas serían las curvas que veríamos en el modo de presión control. Pueden ver que hay algunas diferencias con respecto al volumen control. La curva de volumen no tiene tanta variabilidad con lo que es la curva de volumen en la modalidad de volumen control, pero sí podemos ver que el flujo acá hace un pico, que es cuando alcanza la presión determinada, y posteriormente vemos cómo va decreciendo. Esta curva de flujo es muy característica de lo que es la presión controlada, ¿sí? Posteriormente se hace negativa, que es durante la expiración, y vuelve a ascender hasta reiniciar el ciclo respiratorio. Y la curva de presión, acá vamos a ver que tenemos, esta es la famosa rampa, ¿sí? Que es el tiempo que se tarda hasta alcanzar la presión inspiratoria que nosotros seteamos, que sería esta, ¿sí? Que una vez que alcanzamos esa presión, no va más allá, la presión no asciende, se mantiene constante, y cuando empieza la expiración, levemente empieza a disminuir la presión hasta llegar a 0, y vuelve a iniciar el ciclo respiratorio. Bueno, como decía, en esta diapositiva me pareció interesante ponerla porque lo que hace es comparar los dos modos ventilatorios. Lo que hace es mostrar la comparación entre lo que es la ventilación por volumen control y la ventilación por presión control, y en base a eso comparar todas las variables en cada uno de los modos ventilatorios y cómo los distintos cambios que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, para continuar, algo que nos pareció interesante mostrar también es lo que es el correcto armado del respirador, ¿sí? Que muchas veces de esto se encarga el servicio de kinesiología, nosotros no estamos muy al tanto de cómo es, y en esta situación que muchas veces vamos a requerir hacerlo solos y el equipo de kinesio va a estar con mucho trabajo, resulta también necesario conocerlo y saber armarlo por cualquier urgencia o necesidad que tengamos. Acá yo puse una foto de un respirador Macket que es bastante similar al nuestro, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es el circuito cerrado de respiración, que consta de dos ramas. Por un lado la rama inspiratoria y por otro lado la rama expiratoria, que se unen hacia el final en una rama en I, que lo pueden ver mejor acá en esta otra foto, ¿sí? Estas son las dos ramas que se conectan al paciente con el respirador en sí. Y resulta muy importante colocar acá donde surgen las ramas del respirador, dos filtros que son importantísimos, que son los filtros bacterianos, que ahora vamos a ver una foto. Por otro lado, tenemos lo que es el tubo endotraqueal, ¿sí? Que va a estar, esto sería lo que es el conector, y es indispensable que todos estos pacientes tengan este dispositivo, que es un filtro humidificador de tipo HMEF, ¿sí? Es este que podemos ver acá. Es un filtro que no solamente humidifica lo que son los gases, sino que también actúa como filtro,
y en este tipo de pacientes que tenemos enfermedad respiratoria, infección respiratoria, es importantísimo y crucial que todos los pacientes ventilados dispongan de este dispositivo. Continuando, acá tenemos la rama NI y la salida de las dos ramas que comentábamos recién, que son estas dos, ¿sí? La rama inspiratoria y expiratoria, que a esta altura deben tener conectado lo que es este filtro que vemos acá, que es el filtro de respirador o el filtro bacteriano, ¿sí? Deben tenerlo, ambas ramas deben contar con este filtro. Y por último, ya hemos comentado de que este tipo de pacientes lo ideal va a ser tratar de no nebulizarlos o de no manejarlos con broncodilatadores, más adelante veremos por qué, más que nada por evitar la aerosolización de partículas, pero en caso de ser estrictamente necesario, debemos utilizar lo que es una aerocámara, como esta que podemos ver acá en la foto, ¿sí? Que se va a conectar por detrás de lo que es el filtro HMF y por delante lo que es la rama NI, y para utilizarlo va a ser, en caso de ser necesario y de utilizarlo, es indispensable armar una buena estrategia para evitar la aerosolización. Eso lo vamos a hacer poniendo, por un lado, el respirador en stand-by, ¿sí? Y lo que se va a hacer es, en ese momento, retirar el filtro con el respirador en stand-by, y recién ahí hacer los puffs. Esto es para evitar lo menos posible la apertura del circuito, que lo ideal es que se mantenga cerrado permanentemente, y evitar o disminuir a lo mínimo indispensable la aerosolización, ¿sí? En caso de ser necesaria la aspiración de secreciones, la otra técnica que se plantea es, por un lado, poner en stand-by el respirador con una pinza tipo Kocher, clampear el tubo endotraqueal, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer el recambio del filtro HMF, y para todo lo que sea, digamos, el manejo de la vía aérea y del circuito cerrado de aspiración, para disminuir al mínimo la aerosolización y el riesgo para los operadores que estén trabajando. Bueno, hablando ya puntualmente de lo que es la ventilación mecánica en estos pacientes, ¿sí? Que son pacientes que van a tener enfermedad grave por coronavirus, ¿sí? Vamos a dar algunos tips y algunas pautas para el manejo de la ventilación mecánica en ellos, ¿sí? Por un lado, tratar de no utilizar humidificación activa, que es un tipo de humidificación que se usa en algunos pacientes, que requieren la apertura del circuito cerrado del respirador y la manipulación permanente del mismo, así que vamos a tratar de evitar este tipo de maniobras y de humidificación por este medio. Como decíamos recién, la utilización fundamental del filtro HMF, que es el intercambiador de humedad que tiene capacidad de filtrado, y solo cambiarlo en caso extremo, que esté impactado, que esté lleno de secreciones, ¿sí? Justamente para evitar la apertura del circuito y disminuir la aerosolización. Y justamente lo que decíamos, hacerlo con inicialmente el stand-by del respirador, ¿sí? Clampear el tubo endotraqueal para evitar las secreciones, y recién ahí realizar la maniobra del recambio, ¿sí? Obviamente es fundamental que el personal que haga esta maniobra cuente con el equipo de protección personal completo para evitar y disminuir al máximo la exposición. Utilizar el sistema cerrado de aspiración, que es lo que vimos en la diapositiva anterior en la foto. No nebulizar, o a menos que sea de extrema necesidad, lo que hablábamos, hacerlo con la aerocámara, espaciadora plegable, que es la que vimos en la foto previamente, y hacerlo con el clampeo del tubo, el stand-by del respirador, y obviamente con el equipo de protección. Tratar de no realizar lo que son lavado bronquialveolar o aspirado traqueal, salvo que sea estrictamente necesario para hacer diagnóstico o para algún tipo de algo puntual que se necesite, pero si no, este tipo de prácticas van a ser limitadas al máximo. Y colocar el filtro bacteriano, que es lo que comentábamos recién, en ambas salidas de las ramas del respirador. Para programar el respirador en este tipo de pacientes, lo que sugieren las distintas guías que estuvimos leyendo es la ventilación en volumen control. Resulta mucho mejor ventilarlos en esta modalidad porque las variables que nosotros tenemos para programar son más fáciles de manejar, los pacientes se adaptan mucho mejor a esta modalidad ventilatoria, y el manejo suele ser un poco más fácil de lo que suele ser en presión control, ¿sí? Para programar en volumen control, lo que vamos a hacer inicialmente
es programar lo que es el VT o el volumen tidal, como dijimos, a 6 litros, ahí está mal, perdón, es 6 litros kilo, de acuerdo a lo que es el delta de protección, de presión protectora. El delta de presión protectora es una diferencia que surge de la presión meseta y la presión PIP, que lo que nos habla es que cuando esta diferencia está por encima de 15, el riesgo de daño y de lesión alveolar aumenta muchísimo, así que siempre debemos mantenernos por debajo de este rango para hacer lo que se llama una ventilación protectora, ¿sí? La ventilación debe calcularse a partir de 6 litros kilo, que esto es a partir del peso teórico, como ya hemos dicho antes. Por ejemplo, para una persona de 1,62 m, mujer, el peso teórico es de aproximadamente 54,2 kilos, y el volumen que le correspondería a ese paciente sería de 320 mililitros aproximadamente, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que es el cálculo, y que muchas veces nosotros haciéndolo a ojo, por el peso que le calculamos a simple vista del paciente, no coincide. Programar la frecuencia respiratoria, como habíamos hablado previamente, para alcanzar un pH mayor a 730, una FIO adecuada, que mantenga una saturación entre más o menos mayor a 85, 88, hasta 100, y evitar lo que es la hiperoxia, ¿sí? Y también evitar fundamentalmente, más que nada, la hipoxia, ¿sí? Mantener una adecuada PIP, ¿sí? Evitar lo que es el colapso alveolar durante la expiración, mantener una buena apertura y una buena dilatación alveolar que permite una buena hematosis, ¿sí? Generalmente lo que estuvimos viendo es que estos pacientes, si bien muchos presentan o evolucionan con síndrome de distrés respiratorio agudo, que en esos casos, por la inflamación que se genera, el pulmón suele estar como restrictivo y no es complaciente. En estos pacientes con enfermedad por coronavirus grave que evolucionan al síndrome de distrés respiratorio, los pulmones no están restrictivos, sino que la compliance está bastante conservada, por ende podemos adecuarlos con una buena PIP, una PIP elevada, que permita un buen trabajo pulmonar, una buena presión meseta y una buena ventilación. Como otras consideraciones a tener en cuenta, estos pacientes deben estar con una buena sedación, con una sedación profunda, con un RASS aproximadamente de -3. Para quien no conoce, la escala de RASS es una escala que permite evaluar lo que es el sensorio y el estado neurológico del paciente que está intubado y que está bajo pseudoanalgesia. Tenemos distintos rangos, ¿sí? Como pueden ver acá en la tabla, una sedación con un RASS de -3 nos habla de una sedación moderada a profunda, donde es un paciente que, si bien puede moverse o abrir los ojos, no dirige la mirada, y si está un poco más profundamente sedado ya no responde a órdenes ni a la estimulación física. Es lo que tenemos que tratar de mantener en estos pacientes para evitar lo que son movimientos que puedan provocar, por ejemplo, una extubación o desconexión de lo que es el circuito cerrado del respirador, que pueda permitir la salida de partículas y la aerosolización y la exposición de todo el personal de salud a esto, ¿sí? También manejarlos con relajantes musculares, sobre todo cuando el paciente realice maniobras de prono, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, o cuando tenga hipoxia refractaria. Vamos a tratar de mantenerlos con una sedación profunda y relajación muscular también, para permitir una buena adaptación al respirador y favorecer la ventilación. Hacerles balance hídrico negativo, siempre y cuando esto se lo permita en las condiciones clínicas del paciente, para evitar lo que es el edema pulmonar, y mantener una presión meseta, que es lo que hablábamos previamente, menor a 30, y una driving pressure o presión protectora menor a 15. Para lo que es el cálculo de la PIP, existe una tabla a partir de un estudio que se hizo hace un par de años en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, donde se evaluaba cuál era la FIO que necesitaban pacientes con una determinada PIP. En base a esto se armó una tabla que, para nosotros que quizás no estamos acostumbrados a manejar respiradores, nos va a servir mucho de ayuda para ir regulando la PIP y la FIO en base a los requerimientos que el paciente vaya teniendo. Por ejemplo, si nosotros seteamos una PIP basal en un paciente de 8, ¿sí? Si nosotros vemos que la saturación de oxígeno
se mantiene por debajo de 90 o de 85 y no es la adecuada, podemos ver que para una PIB de 8 podemos todavía aumentar la FIO a 50, ¿sí? Si aún así, teniendo una PIB de 8, una FIO 50, el paciente continúa con desaturación y no logramos los objetivos, podemos aumentar la PIB a 10, correlacionándolo con una saturación, con una FIO, perdón, de 50, o incluso nos da lugar a subirle la FIO a 60 o a 70% correspondiendo a esa PIB, ¿sí? Esto nos permite jugar y correlacionar la PIB con la FIO y buscar lo que es adecuado para nuestro paciente. Cuando tengamos pacientes que la hipoxemia se mantenga refractaria, que tengamos todos los parámetros bien controlados, que estemos ventilándolo correctamente y que aún a pesar de eso el paciente continúe con PAFIs menores a 150, tenemos que plantearnos lo que es la técnica del decúbito prono o la técnica de la pronación. Esto básicamente consiste en rotar al paciente de decúbito supino a decúbito prono. Esto lo que va a generar es un mejor reclutamiento de lo que son alveolos, sobre todo de la parte posterior, que están por el decúbito supino, digamos, inutilizados o que están bloqueados, y que al rotarlos de posición se aumenta la reclutación y la ventilación de estos alveolos, junto con la que nosotros ya teníamos previamente en el paciente en decúbito supino, ¿sí? Esto mejoraría los parámetros BQ, la ventilación, perfusión, y debería mejorar también los parámetros de PAFI, ¿sí? Estos ciclos lo que recomiendan las guías es hacerlos durante ciclos prolongados, durante el día, aproximadamente entre 16 a 18 horas, incluso pueden extenderse hasta 24 horas, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta son distintas cosas. Por un lado, es que es una técnica que es muy dificultosa, no es fácil de hacer, de hecho, incluso en pacientes con distrés respiratorio de no causa COVID, no es una técnica que suele hacerse frecuentemente y que requiere de personal muy adiestrado y de un gran número de operadores para poder hacerlo correctamente, ¿sí? Mínimo 4 personas tienen que estar en la operación, uno que va a ser un líder que va a dirigir el procedimiento, y los otros que van a participar en el movimiento del paciente. Hay que tener en cuenta que son pacientes que van a estar ventilados, con muchas guías de suero, y con distintos, digamos, dispositivos invasivos que van a tener que ser contemplados al momento de rotarlo y acompañados al rotar al paciente. Por eso es una técnica que es bastante dificultosa y que requiere de personal adiestrado y de una gran cantidad de gente y de trabajo en equipo fundamentalmente, ¿sí? Una vez que el paciente está en prono, no tenemos que volver a rotarlo a supino una vez que empecemos a ver la mejoría, ¿sí? Tenemos que continuar con ciclos prolongados, más o menos 16, 18 horas diarias, hasta que alcancemos los verdaderos objetivos y los verdaderos signos de respuesta, que esto lleva más o menos una media entre 6 a 7 días, ¿sí? Cuando veamos que nuestro paciente tenga una FIO persistente mayor a 150 de PAFI, y que esto se mantenga durante 4 horas diariamente, podemos ya ahí decir que nuestro paciente está respondiendo y podemos volvernos a la posición supina y dejarlo definitivamente así, ¿sí? Lo que se recomienda para esta técnica son relajantes musculares en infusión continua para tener al paciente lo más relajado posible y que permita una mejor maniobrabilidad de él. Atracurio es lo que recomiendan por la farmacocinética que tiene esta droga, que al darle en infusión continua tiene una mejor vida media y una mayor estabilidad de lo que son el resto de relajantes musculares en infusión continua. Entonces, para finalizar y para resumir un poco lo que estuvimos charlando recién, lo que es ventilación mecánica tenemos dos tipos, lo que es controlado por presión, controlado por volumen, que es lo que nos recomiendan las guías en este tipo de pacientes, ¿sí? Para básicamente setear los respiradores en esta modalidad, debemos calcular un volumen tidal o un volumen corriente de aproximadamente 6 litros por kilo teórico. Ahí yo les adjunté lo que son las dos fórmulas para calcular el volumen teórico de las personas, ¿sí? Tenemos que hacer una resta entre lo que es la altura en centímetros, menos una constante que es 152,4, esto se lo multiplica por 0,91, que es otra constante, y se le suma 50
en hombres y 45,5 en mujeres. El resultado es el peso teórico para esa persona, para esa altura, y es lo que debemos usar como peso para calcular el BT. Por otro lado, calcular lo que es la PIP y la FIO. Nuestro objetivo es mantener una saturación mayor a 90 de saturación, ¿sí? Y lo ideal sería titular la PIP con la tabla FIO-PIP del estudio ARDS que les comentaba previamente, que nos va a permitir jugar con la PIP y con la FIO hasta obtener una buena saturación y adecuarlo a los requerimientos que tenga el paciente. Como objetivos es mantener una presión meseta menor a 30 y una driving pressure o presión protectora menor a 15, ¿sí? Recordemos que esto es fundamental porque cuanto más elevada sea esta presión, mayor es el riesgo de generar lesión y daño alveolar. Una vez que tengamos a nuestro paciente correctamente ventilado, debemos evaluar mediante gasometría. Acá, bueno, les adjunto lo que son la tabla PIP-FIO nuevamente, y acá ya está en un nomograma que podemos ver acá, estandarizado lo que es para las distintas estaturas, en un promedio más o menos de lo que es la población general, cuál sería el peso ideal para estos distintos volúmenes, ¿sí? Para 6 mililitros kilo, 7 mililitros kilo y 8 mililitros kilo para las distintas alturas, para hombres y para mujeres y hombres. Entonces, como decíamos, teniendo en cuenta lo que es la PAFI, vamos a determinar. Si tenemos una PAFI mayor a 150, vamos a continuar con los mismos parámetros ventilatorios, no vamos a modificar nada, nos vamos a ir siguiendo por gasometría, y si esta relación resulta menor a 150, tenemos que evaluar la técnica de la pronación, ¿sí? Hacer ciclos de 18, 16 horas o hasta incluso 24, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que son las complicaciones, que obviamente tener un paciente pronado durante largos periodos de tiempo pueden generar lesiones por apoyo, sobre todo en las regiones que sobresalen, pómulo, espera, en los hombros, en las rótulas, en los pies, ¿sí? Todas las regiones que sobresalgan y donde esté apoyado el cuerpo van a ser las lesiones que tienen predisposición a generar escaras y lesiones de distintos tipos. Obviamente lo que es el desplazamiento de catéteres, de sondas, mismo del desplazamiento del tubo endotraqueal, y la extubación que puede también suceder durante esta técnica. Puede haber incluso hipotensión y arritmias por la movilización del paciente. Y las contraindicaciones, que son fundamentales saberlas, tenemos las relativas, que son pacientes con inestabilidad vertebral, quemaduras, cirugías traqueales, que no van a ser nuestro caso, pero pueden llegar a aparecer pacientes de este tipo. Inestabilidad hemodinámica, pacientes con convulsiones, con tórax o abdómenes abiertos, embarazo o que han tenido paro cardiorrespiratorio reciente. Y como contraindicación absoluta es la hipertensión endocraniana, y es justamente por el ángulo que va a tener la cama, que es una posición de anti-Trendelenburg, que por la posición aumenta las presiones endocranianas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegó la presentación. Dejamos lugar a dudas y a preguntas que puedan tener. Sé que es un tema que es difícil, que nosotros no manejamos frecuentemente, así que espero haber sido lo más clara posible, y bueno, cualquier pregunta o duda, los escuchamos. Mari, ¿cómo va? Nosotros estamos acá con Leo, nos perdimos una parte de la charla, pero bueno, teníamos una duda con respecto a la driving pressure. Entendemos que es la diferencia entre la plateau y la PIP, pero no me queda claro cuál es la plateau deseada. Entonces, si ponele que vos estés con una PIP de 5 y llegás a una plateau de 30, ya tenés 25 de diferencia, y me da más del valor buscado. Eso es lo que no nos queda claro. No sé si está Andresito por ahí o si nos pueden explicar eso de nuevo, perdón. Por ahí ya lo explicaste, pero nosotros no estábamos. Lo que se supone es que vos tenés que tener un BT entre 4 y 8 mililitros kilo. Arrancás en 6, lo cual se privilegia un BT, creo que se privilegia un BT bajito, a expensas de que quizás vos tengas que subir bastante la PIP según no alcances la saturación deseada, y
se entiende que como vos vas a manejar un BT chiquito, se espera que también que las diferencias de presiones entre la pico, plató y pip también sean bajitas. No sé si ustedes saben algo más al respecto, si estamos equivocados en algo de lo que decimos, o no está el dato. ¿Se escuchó? Sí, sí, los escuchamos. Está Andrés ahí, que creo que lo vi que iba a hablar. Ok. Si no, no se escucha lo que quiere decir. Ah, perfecto. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, ahí te escuchamos. Bien. En este tipo de pacientes, al utilizar un BT bajo, es obvio que ustedes van a pensar que la plató o la pico no van a estar muy altas. Pero lo más importante es que la plató nunca supere los 28-30, ¿ok? Como uno de los parámetros. La driving pressure, que es la diferencia entre la plató y la PIP, no tenés que superar los 15. Y después el BT, como decía vos, Leo, tenés que manejarlo lo más bajo posible, por ahí 6 mililitros kilo del peso predicho. Vos jugás con esos 3 parámetros, ¿ok? Si vos estás queriendo poner una PIP de 10, 15, pero superás, digamos, la plató de 28-30, vas a tener que buscar bajar o el BT o la PIP. Vos tenés que jugar entre el BT, la PIP y la plató. ¿Dónde está Néstor? No puedo... saturación de 90. No puedo ver... ¿Qué? ¿Quién quedó ahí? Ahí está Nero. Perfecto, loco. Escuchá otra cosa, el tema de la hiperoxia, de evitar la hiperoxia. ¿Cuál es el de saturación que tendríamos que tener para que no generar un daño por hiperoxia? ¿96 puede ser? No, pero no vas a tener nunca un daño por hiperoxia acá. Son pacientes con distrés. La única diferencia de comportamiento en un paciente con distrés normal es que lo que se está viendo es que estos tienen como una compliance normal, o no tan baja. O sea que la driving pressure vas a estar tranquilo, tampoco te va a alcanzar plató tan alta. Y si vos tenés un paciente que en realidad te está saturando 96, 98, podés jugar bajando la FIB y la PIP. Y ahí en realidad vas a entrar como en el tobogán del destete. ¿Me entendés? Si tenés un paciente que está saturando muy, muy bien, no lo vas a tener en prono, posiblemente tengas resuelto por antibiótico terapia su patología de base, que solamente es una neumonía, entonces vos ya estás entrando en hacer winning, ¿entendés? Y ahí, si vos lo tenés en más de 150 o 200 de PAFI y PIP menor a 10, ya ahí empezás a hacer pruebas de CPAP 5 o soporte 7.5 para ver si lo puedes extubar. Está bien. Bueno. No sé si alguno quiere hacer algún otro comentario, alguna otra corrección, algún aporte más. ¿Cómo? Solo ventilación mecánica. Bueno, lo de pronación, perdón, lo de pronación, cuando yo miré unos videos del italiano, y es verdad, entra mucha gente, y además tienen unos kits específicos, tanto para girar al paciente como para mantener la posición del paciente. Yo no sé si esto lo voy a charlar con Ale o lo vamos a charlar entre todos, a ver si esto va a ser así, y si vamos a hacer una práctica o algo con alguien, aunque no esté ventilado, para ver cuáles serían los movimientos que tenemos que hacer y cómo nos manejamos adentro de la sala. No sé, esto lo tenemos que ver bien. Obviamente por ahí no sé qué cantidad de pacientes se pronan del total, pero me parece que va a ser algo que terminamos haciendo en algún paciente y vamos a necesitar algunos materiales y estar entrenados. Así que, bueno, eso veremos. Se necesitan unas cuñas, son como unos geles que se ponen en la cara y en el tórax para evitar la escara porque es mucho tiempo el que están rotados. Entonces necesitamos buscar eso, o ver si lo vamos a conseguir o no, si lo vamos a disponer o no, como para ver si realmente vamos a pronar o no.
A veces también se usan tubos espiralados por la curvatura, entonces para que no se arquee, entonces a veces hay que ver si podemos elegir otro tubo, hay que ver un par de cosas al respecto. Bueno, muy bien. ¿Se Buenísimo, puede? Leo. Sí. Cortito, el tema de los tubos espiralados, Leo, primero que vos no vas a estar extubando un paciente y reintubándolo solamente por si lo vas a pronar. Ya tenés mucha aerosolización, lo cual no está recomendado. El segundo, que los espiralados sí tienen mucha flexibilidad y lo podés mover en un paciente prono, pero el problema de estos tubos, que son de corta duración, es si el paciente en un momento se pierde y los muerde, te cierra el sistema y no vuelve a su posición original. Sí lo puedes doblar, pero si se muerde, el espiral ese se colapsa y ya ni siquiera puedes pasar una sonda para aspirar. Por eso esos tubos se utilizan en muy corto plazo, son para una cirugía y nada más. Después, para pronar, obviamente, si no hay experiencia en la unidad coronaria, lo ideal va a ser por ahí que vengan varios kinesiólogos que puedan en ese momento ayudar, que tengan experiencia pronando, y si en realidad también, ayer justo hubo un webinar general sobre todo esto de ventilación mecánica y prono, con muchos kinesiólogos médicos, y lo que recomendaban era que si no tenés mucha experiencia en pronar y el paciente lo estás pudiendo manejar con alguna que otra estrategia, es no lo prones, ¿ok? Porque vas a hacer mucho más lío pronando un paciente y por ahí hasta desconectándolo, que la solución que le vas a dar con el prono. Salvo que tengas un paciente en 100 de PAFI, que no lo puedes mover de ahí, que ninguna estrategia que haya hecho un kinesiólogo por ahí haya logrado llevarlo a más de 150 PAFI y tiene mucha tela todavía para trabajar, por ahí de última se decide y vas a tener que tener una persona experimentada y trabajar. Otra cosa que se puede conseguir son los duoderm, que en el hospital hay, el duoderm se puede poner a nivel de los hombros, esternón, todo lo que son las salientes, rodillas, pie y la espina elegante superior. Esos son los lugares más normales que el paciente se escara. Y después, que acá no hay, son los almohadones de sílica gel, pero se puede usar los almohadones de antiescara, los aros, que lo que hacíamos nosotros normalmente en otro sanatorio era sacar un poco al paciente para fuera de la cama, como sacar la cabeza por fuera de la cama, cosa que pueda girar, digamos, donde hay espacio, y dejarle la frente apoyada por ahí en una almohada. Entonces te queda todo este sector en el aire y vos podés girar la cabeza para un lado para otro sin que esté traccionando el tubo. Pero eso, si quieren, lo podemos practicar, pero no hay que mandarse a hacer cosas que no sabemos porque después es peor. Perfecto. Y, perdón, te hago una consulta, ya que estabas hablando del tema, que vos me decís que hay que intentar evitar pronar. Yo tengo entendido que cuando vos manejás pacientes con FIO alta, habitualmente tiende más al colapso porque tenés más concentración de oxígeno en el aire que vos le das, el oxígeno se absorbe y el volumen alveolar al final de la inspiración disminuye y eso hace que se colapse. Entonces, por eso vos, cuando tenés un FIOS un poco alta, te dicen, o tengo entendido, que vos podías pronarlo antes que seguir continuando con FIOS muy altas, porque al final se termina colapsando. Pero eso por ahí no sé si estás queriendo referirte a la resorción de nitrógeno por alta concentración de oxígeno. Sí. Pero no, digamos que no es algo que acá te vaya a hacer mucho, te va a influir mucho, ¿entendés? Primero lo vas a tener con PIP, luego vas a tener el sistema alveolar que pueda estar reclutado, lo vas a tener abierto. Entonces no creo que acá juegue un papel importante la resorción de nitrógeno. Y en estos pacientes, en realidad, como te dije, tienen una compliance buena, y por ahí la ganancia que vos tenés cuando pronás un paciente en estos casos, es que al ponerle un prono, vos sabés que la zona dorsal pulmonar es la que tiene mejor perfusión, y al ponerle un prono mejorás la ventilación en esa zona, y muchas veces la mejoría que tiene es por la mejoría del BQ, ¿okay? De esa zona donde vos, por haberlo pronado. Pero no vas a ver tanto acá que haya reclutamiento en la pronación, porque son pacientes que tienen buena compliance. Entonces se está viendo que el prono está siendo positivo, pero no realmente por lo que siempre se hizo el prono. También va a haber algún tipo de reclutamiento. Por eso es lo que te digo, si vos manejás alguna otra estrategia, antes de meterte en el barro con el prono y por ahí hacer lío, por ahí te conviene, liquidar todas tus formas de estrategia de mejorar al paciente, y si ves que no hay chance, bueno, ahí nos vamos al prono, pero tiene que ser algo muy ordenado, porque el mayor problema que tenés en el prono es la posibilidad de autoextubarse. Buenísimo. Gracias. Bueno, si alguno quiere hacer algún comentario más, final, si no, lo cerramos acá. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos entonces por la presencia y por la paciencia. Intentaremos corregir algunos errores para la próxima vez y ya les llegará la oportuna invitación para las próximas sistemáticas. Dale, gracias. Y por mi parte, agradecerle al licenciado Leos por la mano que me dio con toda la clase, con la bibliografía y todo, así que
y por la paciencia a todos por todos los problemas técnicos que tuvimos que no fueron a propósito. Igual que Leos no piense que vas a de laburar, haciendo esto. No. Va a tener que... Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Gracias.